Bien, hoy vamos a hablar de tiro oblicuo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tiro oblicuo? Bien, para ello yo hice una representación gráfica, ¿sí? Tracé los ejes de coordenadas. En el eje X vamos a representar la distancia que recorre el proyectil, ¿sí? En esta dirección. Y en el eje Y vamos a representar la distancia que recorre el proyectil medidas en metros, ¿sí? En todos los casos. Bueno, fíjense, yo tengo un proyectil, imaginemos que está en este punto, acá en el eje de coordenadas de inicio, y yo lo disparo con una velocidad inicial a un determinado ángulo que lo llamo alfa. ¿Qué va a pasar con este proyectil? A medida que va transcurriendo el tiempo, este proyectil va a ir describiendo un movimiento, ¿sí? Que tiene la forma de una parábola, ¿sí? Sería un movimiento parabólico o un movimiento oblicuo, ¿no es cierto? Con respecto al tema anterior que habíamos visto de tiro vertical, ¿sí? El movimiento del proyectil era en una sola dirección, ¿sí? O sea, tenía la dirección del eje Y acá, ya sea subía o bajaba, ¿sí? Lo que cambiaba era solamente el sentido, ¿no es cierto? Podía ir hacia arriba o podía ir hacia abajo. Entonces ahora ya hemos cambiado y vamos a trabajar en el plano, ¿sí? Ya no vamos a trabajar sobre una línea como el movimiento vertical, ¿no es cierto? Ahora vamos a trabajar en el plano de la pizarra, ¿no es cierto? El plano XY, ¿no es cierto? Bien, entonces, repito, se lanza el proyectil desde aquí, desde el origen, a un cierto ángulo y con una cierta velocidad inicial, ¿sí? A la velocidad inicial la llamamos VI, ¿sí? Y la representamos por este vector acá. Bueno, para trabajar con el tiro oblicuo, nosotros necesitamos de la ayuda de las ecuaciones que describen el movimiento, ¿sí? Entonces, para calcular una velocidad en la dirección X, en esta dirección, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Se hace la velocidad inicial, o sea, con la cual sale el proyectil, con la cual se dispara, multiplicado por el ángulo de disparo, ¿no es cierto? Que sería alfa. Si queremos calcular la velocidad en la dirección Y, o sea, hacia arriba, multiplicamos la velocidad a la cual sale por el seno del alfa menos la aceleración de la gravedad por el tiempo, ¿sí? Fíjese que si yo lo disparo hacia allá, el proyectil constantemente, digamos, hasta que llegue acá a su altura máxima, va a ir subiendo, ¿no es cierto? Entonces su velocidad, ¿sí? Va a ir disminuyendo, y va a ir disminuyendo en función de la gravedad multiplicada por el tiempo. Bien, ahora vamos a las ecuaciones que nos permiten calcular las distancias, ¿sí? O sea, qué distancia recorre en esta dirección y qué distancia recorre en la dirección Y a medida que pasa el tiempo. Para calcular la distancia recorrida en la dirección X, usamos esta fórmula, ¿sí? E en X es la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo de tiro por el tiempo que está viajando el proyectil, ¿sí? Ahora, si queremos calcular la distancia que recorre en la dirección Y, ¿sí? En el eje vertical, tenemos que hacer la velocidad inicial a la cual se tira por el seno del ángulo de tiro multiplicado por el tiempo menos un medio por la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Bueno, estas cuatro fórmulas, ¿sí? Son las fórmulas fundamentales, digamos, que describen el movimiento de un proyectil en el espacio. Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Donde se lanza un proyectil acá con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundos a un ángulo alfa de 40 grados.
¿Qué tenemos que calcular? Bueno, en principio vamos a calcular qué velocidad tiene, velocidad tiene en cada una de las componentes, ¿sí? En y en x, y qué distancia recorre en x y en y para 4 segundos. O sea, imaginémonos, ¿no es cierto?, que estamos acá, lo lanzamos con una velocidad inicial y a lo largo del tiempo, imaginemos que estamos acá en 4 segundos, ¿sí? ¿Qué pasa? Su velocidad a lo largo del tiempo va cambiando y acá en este momento a los 4 segundos ya tiene una velocidad v que es diferente a su velocidad inicial, ¿sí? Esa velocidad v, que se llama módulo de velocidad, está compuesta por dos velocidades, ¿sí? Una en la dirección x, que es esta, y otra en la dirección y. Fíjense que acá está subiendo todavía porque no llegó a la altura máxima, ¿cierto? Entonces, tenemos estas tres velocidades, la velocidad en x, la velocidad en y v, que sería el módulo de la velocidad. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular? Muy fácil. Reemplazamos los valores en las fórmulas. Fíjense. Vx, velocidad inicial, por coseno de alfa, ¿no es cierto? Alfa vale 40, entonces yo hago 80 por coseno de 40 y me da 61,28 metros sobre segundos. Luego calculo la velocidad en y, hago 80 por el seno de 40 menos la gravedad por el tiempo, ¿sí? Recuerden que son dos términos, tengo que hacer este término menos este término. Ese valor da 12,22 metros sobre segundos. O sea, si vamos al gráfico, lo que me está diciendo es que la velocidad en x a los 5 segundos, perdón, a los... ¿cuántos segundos habíamos dicho? 4 segundos. ¿Sí? A los 4 segundos, la velocidad en x es 61,28 y la velocidad en y es 12,22. ¿Sí? Esta es 12,22. Bueno, después calculamos qué distancia recorre en esos 4 segundos. La distancia en x, o sea, nos vamos hasta acá, ¿no es cierto? Esta distancia acá, o sea, del origen hasta acá, es lo que recorre en los 4 segundos. Reemplazando los valores, velocidad inicial, coseno de alfa por tiempo, eso me da 245,18. O sea, esta distancia en x que recorre el proyectil en 4 segundos es 245,13. ¿Y qué distancia recorre en y? O sea, esta distancia, reemplazamos la fórmula, 80 por el seno de alfa por el tiempo, menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Hacemos los cálculos, recuerden que acá también tenemos dos términos, ¿sí? Vamos a tener este término que vamos a restarlo de este. Eso me da 127,29. O sea, la altura a la cual se encuentra a los 4 segundos es de 127,29 en el eje vertical. Bueno, luego tenemos que calcular qué ángulo forma esta velocidad a los 4 segundos con respecto al eje X o con respecto al eje de distancia en X. ¿Cómo se calcula beta? Fíjense que nosotros sabemos que la tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, la tangente de beta, cateto opuesto BI dividido cateto adyacente BX. ¿Sí? Reemplazamos los valores. Luego, recuerden que esto no tiene unidades porque el segundo se simplifica con el segundo, el metro con el metro. Y la tangente B de beta me da 0,19. Cuando yo calculo el ángulo, ¿sí? Tengo que hacer arco tangente de 0,19, que en la calculadora se hace así, tangente a la menos 1 de 0,19, y eso me da 11,28 grados. O sea, esta velocidad con respecto a la horizontal, ¿sí? Tiene un ángulo de
11,28 grados. O sea, beta 11,28. Bueno, ¿y cuánto vale el módulo de esa velocidad? O sea, ¿cuánto vale b? ¿Sí? Porque recuerden que cuando sale tiene esta velocidad, que es de 80, ¿no es cierto?, metros sobre segundo. Pero ¿qué pasa acá? Esta velocidad ya es menor, ¿no es cierto? Porque debido a que está subiendo, su velocidad en la dirección y está disminuyendo. Entonces, ¿cómo calculamos B? Fíjense que este es un triángulo rectángulo, donde tenemos BI, tenemos BX, ¿sí?, que forman un ángulo de 90 grados acá. Entonces hacemos, para obtener el módulo, este valor al cuadrado más este valor al cuadrado y le sacamos la raíz, ¿sí? Hacemos bx cuadrado más bi al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que reemplazar acá en la fórmula bx, ¿sí?, 61,28 elevamos al cuadrado más bi elevado al cuadrado, 12,22 elevado al cuadrado, ponemos las unidades y eso nos da que el módulo vale 62,48 metros sobre segundo. O sea, esta velocidad acá del proyectil, fíjese cómo ha disminuido, pasó de salir acá de 80 a 62. ¿Sí? Eso debido a que está subiendo y se está frenando, ¿no es cierto? Fíjense, cuando este proyectil llega a este punto, alcanza su altura máxima. ¿Sí? A eso lo llamamos EI máximo, ¿sí? Esa altura máxima está medida acá, ¿no es cierto? O se lo puede llevar acá, ¿no es cierto? En el eje Y, digamos, sería de esta altura, es lo máximo que alcanza el proyectil. A partir de ese punto, empieza a descender, ¿no es cierto? ¿Qué pasa acá en este punto? Su velocidad X, en la dirección X es horizontal, y su velocidad en Y es cero, ¿no es cierto? Porque ya justo en ese punto deja de subir. Y a partir de ese punto empieza a bajar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo lo he dibujado acá en otra posición, donde está descendiendo el proyectil. La velocidad en X siempre es la misma. Fíjense, vale Bx, Bx, Bx. La que va cambiando constantemente es la velocidad en Y. Hasta llegar a la mitad, sube, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Después que pasa a la altura máxima, empieza a descender. Entonces, si nosotros miramos el gráfico, acá tenemos una velocidad negativa, ¿no es cierto? O sea, va hacia abajo. Entonces, repasando, lo que estamos viendo ahora es el tiro oblicuo, a diferencia de lo que vimos anteriormente, que era el tiro vertical, ¿no es cierto? El tiro vertical era solamente el movimiento de un proyectil en una sola dirección, cambiaba el sentido, iba para arriba o iba para abajo, y ahora lo que pasa con el proyectil es que se mueve en un plano, ¿no es cierto? Por eso se llama oblicuo, recorre una trayectoria parabólica, ¿no es cierto? Fíjense que esto tiene forma de parábola, ¿sí? La trayectoria. Bueno, para realizar los cálculos, ya sea de velocidades o de distancia, usamos estas fórmulas, ¿sí? Y para calcular el ángulo en cualquier posición del proyectil, o sea, en cualquier momento de su trayectoria, usamos esta fórmula de tangente beta. Y para calcular el módulo, ¿sí?, este módulo o este módulo, ¿sí?, usamos esta fórmula, ¿sí? Hacemos Pitágoras y con eso calculamos el valor para cada posición. Bien, hasta acá llegamos.